Bendiciones, queridos y fieles hermanos en la fe, y todos aquellos a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Queremos bendecirlos, darle gracias a Dios por la vida de todos vosotros y por darnos esta enorme bendición de poderos estar juntos una vez más. Gracias al Señor que nos concede esta alegría, esta bendición de podernos conectar a través de estos dos canales, y gracias, eternamente gracias al Dios del universo. Les doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos, hoy Jueves Santo, a las puertas de, gracias mijita, a las puertas de entrar al viernes, de ya estar en el Viernes Santo. Ya en pocos minutos estamos recordando el viernes de la crucifixión, el Viernes Santo. Nosotros vamos a estar meditando en las 7 palabras el día de mañana. Esperemos estar aquí con vosotros a las 10 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana. Pero ahora vamos a reflexionar a ustedes todos, hermanos y amigos. Ya les he dado la bienvenida y quiero abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a leer y meditar un poco qué acontecimientos, qué sucedió antes de ser apresado, detenido el Señor Jesucristo. ¿Qué acontecimientos sucedieron? ¿Qué cosas pasaron antes de que Él sea detenido y juzgado y al final crucificado, sentenciado a muerte y muerte de cruz? Para mí es muy duro y muy fuerte hablar del Santo, del Dios del universo, del Cordero Pascual, del Dios vivo. Para mí es muy fuerte, de verdad, y tan, de verdad, tan especial hablar de Jesucristo, el perfecto hombre, el Hijo del hombre perfecto. Todo lo que Jesucristo hizo, ha hecho y hará es maravilloso. Entonces vamos a abrir las Escrituras y vamos a ver en los evangelistas, los 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Hablan sobre los acontecimientos previos a la detención, a ser detenido. Lamentablemente, uno de sus discípulos lo vendería por unas cuantas monedas, es Judas Iscariote, y todos estos acontecimientos se darían muy lamentablemente, con mucha pena, mucha tristeza, pero sucedieron, se dieron. Entonces vamos a ver realmente qué fue lo que pasó, qué sucedió, y vamos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder comprender, que Él nos dé la revelación. Uno de los evangelistas que aporta, que nos da tantas, con más claridad, nos deja establecido estas horas previas a ser detenido el Señor Jesucristo, es el evangelista de Lucas. También el evangelio de Juan. Yo creo que más explícito es el evangelio de Juan, pero Lucas también. Entonces leamos por un momento el evangelio de Lucas. El Señor come con sus discípulos la última cena. Aquí en el evangelio de Lucas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Un abrazo fraterno para todos. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestros dos canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Hágalo pronto, porque estos dos canales son canales de bendición. Venga con nosotros, estamos esperando por ustedes, que nosotros oramos por nuestros fieles amigas y amigos. Nosotros estamos orando por todos vosotros, queridos míos.
Entonces, en Israel se celebraba la fiesta de la Pascua, y celebra el pueblo hebreo la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de la salida. Ellos iban a salir de Egipto a la tierra prometida, antes de que Faraón los deje ir, antes de salir de esta esclavitud, porque estaban más de 400 años, estuvieron esclavos ahí en Egipto. Entonces Dios habla a través de Moisés, su siervo, y les establece el Padre Celestial la Pascua, la celebración de la fiesta de la Pascua, o los panes sin levadura. Entonces esta fiesta se conmemora con el sacrificio del Cordero. Eso celebra el pueblo judío, porque estas fiestas se las da el Señor a través de Moisés para su pueblo amado, el pueblo hebreo. Entonces ellos sacrificarían el Cordero, la sangre que iban ellos a sacar de los corderos. Toda esta sangre era la sangre que tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas de sus hogares, de los hogares judíos. Entonces el ángel de la muerte pasaría por todos, matando a los primogénitos egipcios, y si el pueblo hebreo no cubría los dinteles de la puerta de sus casas, de la entrada de sus casas, el ángel de la muerte entraría y también mataría a los primogénitos, porque era la sangre la que impedía que el ángel de la muerte entre y quite la vida a los primogénitos. Entonces esa sangre de los corderos, hicieron la expiación de los corderos, hicieron el sacrificio, y la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas de sus hogares. Esto ya estaba una revelación del sacrificio más grande que Dios haría, el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio del Cordero. Y también es la salida del pueblo hebreo, salir de la esclavitud a la gloriosa libertad que el Padre Celestial les daba. Iban a salir de esa esclavitud para ser libres. Lamentablemente se equivocó Israel tantas veces, pero Dios no ha desechado a su pueblo. Por lo tanto, mis fieles amigos, amigas, hermanos en la fe, escuchemos lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Ojalá podamos también meditar en Juan. Juan es muy extenso, cómo lo expone, cómo lo explica todos los acontecimientos, que yo creo que no son totalmente todas las cosas que sucedieron, pero es el que más nos enseña qué sucedió antes de ser detenido Jesús de Nazaret para ir al Calvario, para ir al sacrificio por amor a nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestros corazones y en nuestras mentes, que el Cordero de Dios muere por todos los pecadores, por nosotros hoy que lo hemos confesado, lo hemos creído, hemos aceptado en nuestros corazones que Él es el Cordero precioso de Dios, nuestro eterno Salvador. Entonces usted también, amiga, amigo, le vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a meditar, para que usted también aprenda y venga a los pies del Señor. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Ese es el versículo 7 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Igual lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, pero yo quise leer en este Evangelio. A mí me encanta mucho el evangelista Lucas, me gusta, pero un poquito de volumen, no apenas algo, porque estoy como forzándome. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Id y preparadnos, nada, gloria a Dios. Ahí parece algo, gloria al Señor. Bueno, dice que Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. El Señor envía dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan.
Estos días son días, deberían de ser días de mucha meditación, de mucha reflexión. Lamentablemente el mundo nos tiene tan entretenidos que no hay tiempo. Yo recuerdo cuando era muy niña, la Semana Santa era toda la semana, era un tiempo muy reflexivo, un tiempo de mucho, había hasta una especie de congoja, de tristeza. Quiera Dios que podamos verdaderamente nosotros tener este recordatorio conforme el Espíritu de Dios nos enseñe, nos guíe y nos ayude a entender, porque esto es tan profundo, es el momento, podríamos decir, la muerte, la crucifixión y la muerte del Señor era como el día de mayor oscuridad en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo sería el día más glorioso de la humanidad, porque Jesucristo, después de morir, de entregar el Espíritu, al tercer día se levantaría vivo de entre los muertos. Yo digo, esos 3 días, ¿cómo serían para sus discípulos? Esos 3 días, ¿cómo sería para todos aquellos que creían y que confiaban que Él era el Rey, el Mesías, el Salvador? Pero al morir y al ser sepultado, crucificado, tantas cosas, pienso que muchos se desanimaron, se desalentaron, estuvieron muy tristes. Pero bueno, aquí antes, previo a la detención del Señor, dice que llegó la fiesta de los panes sin levadura y era necesario hacer el sacrificio del cordero. Se sacrificó el cordero y se sacrificaba el cordero porque el pueblo hebreo tenía que salir ahora al desierto, a la tierra prometida, caminarían hacia esa tierra prometida, porque el pueblo egipcio, Faraón, como autoridad, dejarían ir al pueblo de Dios. Entonces, eso recuerda el pueblo hebreo, pero también la Pascua o la fiesta de la Pascua nos habla de Jesucristo. Y ya les decía hace un momento, Dios nos avisoraba, nos revelaba que venía la restauración, el levantar al hombre de la muerte, de la destrucción, del pecado, de la condenación eterna. Jesús envió a 2 de sus discípulos para que vayan a preparar la Pascua. Él iba a comer la última cena con sus discípulos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces el Señor Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un varón que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Esa era la señal. El Señor los envía y le dice, vayan, al entrar a la ciudad, ustedes saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ustedes entran a la ciudad y sale al encuentro de ustedes un hombre que lleva un cántaro de agua. Normalmente las que llevaban los cántaros y traían agua para sus hogares eran las mujeres. Entonces era una señal clara, una señal que no traía confusión, porque era un hombre. El Señor le dice, ustedes al entrar a la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare el hombre. Era la señal, el hombre que llevaría un cántaro de agua. Los cántaros de agua los llevaban siempre las mujeres, pero Jesús es perfecto en todo lo que hace. No había cómo equivocarse o cómo no encontrar ese lugar donde se iba a celebrar la última cena, la fiesta de la Pascua. La celebraría Jesucristo con sus 12 discípulos, porque aquí nos preguntamos, ¿el Señor Jesús excluyó a Judas Iscariote? No, también está en la cena. Y escuche, y decida al padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El poder y la autoridad de Jesucristo, Dios mío. Ustedes lo saben, siempre digo esto, yo leo a Jesucristo y es una maravilla. Para mí es precioso escuchar hablar a Jesús. Es que no hay tacha, no hay una palabra que uno pueda decir, Señor, aquí te equivocaste, esta palabra estuvo de más, por gusto dijiste esto, aquello.
Todo es perfección en Jesús. Por eso yo, antes de sentarme aquí, estaba un poco como apesadumbrada. Digo, Señor, hablar de ti, que eres tan perfecto, y que estos acontecimientos fueron tan dolorosos, porque Él sabía que era la última cena con sus discípulos, hasta que Él lo bebiese ya en el reino, en su reino eterno, ¿no? Pero Él sabía que era la última cena. Y entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí esta cena. Entonces fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Encontraron al hombre con el cántaro de agua que llevaba, lo siguieron. El hombre llegó hasta determinado lugar, y entonces ellos le dijeron las palabras de Jesús, la autoridad de Cristo. ¿Y quién puede resistir el poder y la autoridad de Jesús de Nazaret? ¿Quién? Un hombre un día trataba de hacer resistencia, llamado Saulo de Tarso. Y perseguía hasta que el mismo Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, sale al encuentro de este hombre. Solo la presencia de Jesús, dice que era una luz superior a la del sol, lo tiró a tierra, cayó a tierra. Las palabras de Cristo son infinitamente todopoderosas. Y aquí le dice, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ya todo estaba preparado, ya todo. Era cuestión solo de ir, obedecer. Los discípulos solo tenían que obedecer a la voz de su maestro. Esto me trae rápido a la mente, a mi corazón, cuando Pedro y Juan, los mismos dos discípulos que envía para que preparen la Pascua, Pedro y Juan habían pescado toda la noche, no habían podido coger nada. Hay un momento en que ellos están lavando las redes a la orilla y en el mar. El Señor Jesús aparece, y entonces el Señor sube a la barca y les dice a Pedro que abra la barca, que la ponga, la deje salir un poco. Entonces el Señor estaba en la barca, pero en el agua, y la multitud dice que vino a la orilla del mar, y ahí estaban, me imagino, sentados, otros parados, otros, todos, una multitud tan grande, todos escuchaban lo que Jesús les hablaba. La escritura no dice qué habló el Señor Jesucristo. Solo una vez que Él termina de dar su sermón, de dar su mensaje, lo que Él predicó en aquel momento, luego se acerca a Pedro y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. Echa tu red. Entonces Pedro le dice, todavía no era el discípulo del Señor. Entonces Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido coger, mas en tu palabra echaré la red. Eso es obediencia. El Señor lo mismo, ellos obedecen aquí. Vayan, van a encontrar, a ustedes entrando a la ciudad, va a salir a vuestro encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esa era la señal, la clave, era la señal para ellos. Un hombre que llevaba un cántaro de agua. Los cántaros de agua siempre los llevaban las mujeres. Ellas eran las que llevaban en los cántaros agua para sus hogares. El Señor le dice, no, un hombre con un cántaro de agua, síganlo entonces hasta el lugar donde él vaya. Y luego le dirán, el Señor dice, ¿dónde está el lugar para preparar? ¿Dónde está? Les dijo el Señor Jesucristo, decidle, el maestro te dice. Posiblemente este hombre era un discípulo de Jesús, pero había muchos discípulos en secreto, no se manifestaban, tenían miedo a los fariseos, le tenían miedo a los sacerdotes. Entonces posiblemente para mí este hombre era un discípulo de Cristo. Entonces van Pedro y Juan y le dicen, el maestro, el Raboni te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde? Y el hombre dice, cuando fueron, hallaron como les dijo y prepararon la Pascua. El hombre no se negó,
El hombre ya estaba también predestinado por Dios, y qué bendición para él poder ofrecer su hogar, su gran aposento, para que el Señor Jesucristo participe, tenga la última cena con sus discípulos. Sería la última. Cuando era la hora, se sentó Jesús a la mesa, y con él los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ay, Dios mío, boga mar adentro me quedé, eso iba a decirle. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes. Pedro, toda la noche hemos estado pescando, nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Obediencia, obediencia, obediencia es lo que Dios espera de nosotros, no perfección, porque no somos perfectos. Recuerde Salmo 103, como el Padre ese es uno de los versículos, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová Dios de aquellos que le temen, de aquellos que le aman, porque Él se acuerda de nuestra condición. Dios se acuerda que nosotros somos polvo de la tierra. Ay, amiga, amigo mío, basta, suficiente para acercarnos a Dios con amor, con deleite, porque Él se acuerda que somos polvo. Él no busca que seamos perfectos. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que obedecen, que temen, que guardan sus mandamientos, con muchas imperfecciones, con mucha debilidad que hay en nosotros, con pasiones que todavía estamos en la pelea, en la lucha. Pero Dios espera que nosotros obedezcamos. Espero ser fiel hasta la muerte. Escuchó, cuando era la hora, ya se sentó el Señor con sus 12 muchachos, sus 12 discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tenía que todo, absolutamente todo, tener un fiel cumplimiento. Todo tiene que cumplirse como Dios lo ha establecido. En el reino de Dios ya está establecido, y así se cumplirá en esta tierra. Aunque el hombre no quiera aceptarlo, aunque el hombre lo niegue, aunque el ser humano lo resista, así es y así será. Y escuche, dice, ¿qué es lo primero que el Señor Jesucristo les dice? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor les está una vez más manifestando a sus 12 discípulos que Él iba a padecer, y qué anhelo, qué deseo Él tenía de comer esta Pascua con ellos, porque Él sabía que era la última aquí en la tierra, como el Hijo del Hombre, el sabio, el Hijo del Hombre perfecto. Es que es maravilloso estudiar la vida de Jesús y ver, Dios mío, cómo fue un hombre tan perfecto que cumple toda la ley de Dios, absolutamente todo. Con Jesucristo no quedó nada sin cumplirse desde el nacimiento. Él primero, cuando fue engendrado, fue puesto por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él nace, ¿de qué forma nace? Ya estaba profetizado que nacería humilde, sencillo, en un pesebre. Dios bendito, cómo lo vemos crecer. Dice que a los 12 años Él se presentó ante los ancianos, los sacerdotes, los fariseos. Era como un examen que tenía que dar. Él lo dio, lo aprobó, todo perfecto, pero hay un momento cuando Él se pierde de sus padres siendo un niño, un adolescentito. Él se pierde y lo buscan sus padres. Y lo buscan. Dice que los padres pensaban que iba en la multitud, con los familiares, con todo, pero luego lo buscan y no lo encontraron. Al final, en esa búsqueda, lo hallaron sentado con los fariseos, con los escribas, dándoles una cátedra. Entonces sus padres le dijeron: ¿por qué nos hacéis esto? Nos has preocupado. ¿Por qué os preocupáis? ¿Acaso no sabéis, dijo Jesús, que en los negocios de mi Padre tengo que estar?
Qué hermoso, chiquito, pequeño, y ya era sabio. Eduquemos a nuestros hijos en la palabra de Dios para que se conviertan en personas muy sabias, muy temerosas de Dios, prudentes, en este tiempo donde lo único que el ser humano está dando riendas sueltas a su podredumbre, a las bajas pasiones, a todo lo que el diablo está poniendo en la mente y en el corazón del ser humano, que le abrió las puertas al pecado. Cuando usted ya le abre las puertas al pecado, al diablo, para lo induce a pecar, y usted pecó una vez, a partir de ese momento el enemigo lo irá encadenando. Me daba mucha pena, hoy veía brevemente una noticia de los en Argentina, cómo están los en determinada clínica, creo que era la italiana, la clínica, cómo están los anestesiólogos, o varios, o no sé, muchos de ellos, usando drogas, cómo sacan esta, ¿cómo se llama? Para la anestesia, la sacan en oculto, en secreto. Ellos están anestesiando un poco y luego pues dan rienda suelta a sus pasiones, y eso es alcohol, drogas, sexo. Qué pena, Dios mío. Pero hasta dónde el enemigo ha podrido, hasta dónde degenera al ser humano, y cómo el ser humano camina con deleite en esta podredumbre. Pero lo triste es que uno de estos anestesiólogos, muy joven, lo encontraron muerto en su casa, y estaba pues con toda esta situación, se había estado inyectando, posiblemente se le pasó la mano, o tal vez quiso quitarse la vida, no se sabe, pero en todo caso, mire la degeneración, la podredumbre, lo que se usa para anestesiar a una persona, hacer una cirugía, ahora ellos están robando, sacando esta medicina, y se la aplican y hacen sus orgías, hacen fiestas, hacían fiestas, llevaban esta situación de anestesia, y se anestesiaban un poco y hacían las orgías, hacían fiestas bacanales entre todos las invitadas y los invitados, todos los que iban. Pero Dios mío, toco este tema porque lo doloroso, lo triste, ver cómo el pecado, la maldad avanza. Las cosas que nosotros nunca pensamos oír y posiblemente ver, es lo que se viene más fuerte, más horroroso, más terrible todavía. Hoy aquí en nuestra ciudad, calor, una temperatura agonizante casi. Pero eso aquí y en el mundo entero, ¿qué está pasando? Nadie medita, a nadie le importa. Lo que hacemos es poner nuestros aires lo más alto posible. Es como si retamos al Dios omnipotente. Ay, pero el hombre no sabe lo que se viene. El ser humano no sabe. Hoy con mucho pesar yo le decía a Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten compasión. La oración de Cristo, Padre mío, le digo a Dios ahora mismo, la oración de Cristo esté delante de ti. Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, y ten misericordia de nosotros. Es que no sabemos lo que hacemos, están tan ciegos el ser humano. Escuche, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Yo me imagino este momento de tanta solemnidad, de tristeza porque sus discípulos tampoco alcanzaban a entender. Ese hombre que le había dicho el Señor, boga mar adentro, y que obedeció y echó la red, y dice que cogieron tantos pescados de tal manera que ya la barca se hundía. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro vio un milagro sobrenatural. Ese milagro sobrenatural lo lleva a rendirse a los pies de Jesucristo. Entonces dice que cuando salieron ya con la barca, vinieron a tierra, y ellos salieron del mar a la tierra, dice que Pedro se postró a los pies de Jesucristo y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro sabía que esa pesca era milagrosa, que eso era un milagro. Ellos eran conocedores de los tiempos, de las Vedas, conocedores del mar. Ellos sabían cuándo podían pescar mucho. Era un acto sobrenatural, era una pesca sobrenatural lo que había acontecido, y Pedro estaba compungido, y el reconocimiento de este hombre, un hombre con poca educación, un hombre rudo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.
lo que todos deberíamos de decirle al Señor Jesús: somos tan pecadores. La respuesta a lo que Jesucristo le dice a Pedro: no temas, porque a partir de ahora serás pescador de hombres. El llamado, el escogerlo, el predestinarlo, lo mismo ha hecho con nosotros el Divino Maestro. Nos ha predestinado, nos ha escogido. ¿Cómo seremos infieles con Él? ¿Cómo? Por dar rienda suelta a un deseo, a una pasión, a un sueño, a una ilusión. Nunca. Nunca. Él es todo lo que tenemos. Él es nuestra esperanza de vida. Jesucristo es el más grande tesoro que Dios me ha dado. Este es un regalo que Dios me ha dado, la gracia del Cordero. Y que Él tome mi vida y yo pueda estar con ustedes meditando, reflexionando, y que Dios me use para inducir a la reverencia, al temor a las personas. ¿Por qué no? Ser un instrumento en las manos de Dios para hacer luz, para que los que están en tinieblas puedan venir a la luz del Cordero. El Señor, me imagino este momento tan solemne, de tristeza. Cuánto he deseado, le dice el Señor, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía lo que se le venía. Era lo más duro, lo más amargo, lo más doloroso, pero no renunció por amor a nosotros. Por amor a nosotros. No nos dejaría. Él no nos desampararía. Él era el único que podía pagar el precio. Bendito sea Dios que nos dio a Jesucristo. Y que Dios se reconcilió con nosotros por medio de Jesús. Adoremos al Cordero. Meditemos en estos días. Reflexionemos, amigas, amigos míos, hermanos en la fe. Vamos. Tenemos que luchar buscando la santidad, consagrándonos más a Dios, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Y escuche, entonces, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo, dijo Jesús, entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Miren las palabras tan solemnes que el Señor les está hablando. Usted se imagina los 12, ¿cómo estarían ahí en la mesa? Estaban en la celebración de la Pascua, estaban cenando, pero fue una de las cenas únicas y tan especiales que ellos tuvieron con su maestro. Y es que escuchó, dice que habiendo tomado la copa dio gracias a Dios. En todo tiempo debemos de ser agradecidos con Dios. Dio gracias a Dios, dice el Señor. Tomad esto y repártanlo, les dijo el Señor, entre todos vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Hasta cuándo no beberá más del fruto de la vid? Hasta que venga a reinar por 1000 años en esta tierra. Era la última cena, era su última cena. Después de eso él moriría, resucitaría y no volvería a cenar con ellos, y no volvería a tomar de la vid, del vino, no volvería a tomar, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando, como dice su palabra, hasta que el reino de Dios venga. El reino de Dios vino con él en la primera venida, pero luego él se fue. Quedó su maravilloso y santo Espíritu, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos redarguye, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero a él lo teníamos como nosotros, como hombres, mujeres, como seres de carne, hueso, con espíritu, con alma, con cuerpo. Lo teníamos aquí, lo podíamos tocar, hablar, dialogar con él. Ahora él ya no.
se iría, regresaría, volvería al Padre. Y dice, repártanlo, porque yo no vuelvo a tomar del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias a Dios y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Escuchó, dice que tomó el pan. ¿Qué hizo el Señor? Da gracias primero. ¿Cuánta gente? Millones y millones y millones de gente que se sienta a comer en la mesa, jamás, nunca le dan gracias a Dios por nada, por nada. Usted recuerda ese rico que hacía banquetes con esplendidez. Esa fue su condenación, que habiendo sido tan bendecido, multiplicado, prosperado, hacía banquetes con esplendidez, se vestía de lino, de fino, de púrpura. Nunca se escucha una palabra de su boca, levantando sus ojos al cielo y diciendo: Dios, te doy las gracias, gracias te doy. Era tan orgulloso, tan egoísta, tan mezquino, que no tenía ojos ni siquiera para ver que un pobre tenía tanta hambre y estaba al pie de la puerta de su casa. Él estaba ensimismado, solo se veía a él y solo a él mismo y a sus millonarios que iban a la cena con él, a sus banquetes con él. Pero qué diferencia con el Rey del universo, qué diferencia con Jesús de Nazaret. La humildad de Cristo contriñe mi alma, mis amigos. El amor de Jesús me parte el corazón. Es que en mi vida conocí un hombre tan humilde y tan perfecto como él, créalo. Dice que después lo tomó el pan, dice, lo partió y les dio: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, cuando hubo cenado, tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El primer pacto iba a ser cumplido por completo. Se cumplió el primer pacto que Dios hizo, y ese primer pacto de manera especial lo hizo con el pueblo hebreo Dios. Ahora, con Cristo, el Dios omnipotente haría un nuevo pacto, ya no solo con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Está usted, estoy yo, estamos todos. Por eso dice Cristo: esta es la copa, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si el primer pacto fue con gloria, el último, el postrer pacto es con mayor gloria, mis amigos. En el primer pacto se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, un becerro era sacrificado. Pero como dice el Señor, en el nuevo pacto que Dios hace con toda la humanidad, no se sacrifica a un animal, a un becerrito, a un corderito, a una vaca, a un animal, a un becerro. Dios sacrificaría a su precioso Hijo. Dios haría el más grande sacrificio. Permitir que el hombre someta a un juicio injusto y que den una sentencia y una condena para el Santo de los Santos, Jesús de Nazaret. Y la ira de Dios, al cumplirse el primer pacto, entonces ahora se va a abrir un nuevo pacto. Y como dijo Cristo, es en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, que por la humanidad es derramada. No desprecie la salvación que Jesucristo le está dando, amiga,
amigo mío, no rechace las palabras del Señor Jesús. No permita que el diablo lo haya endemoniado tanto al extremo que ya usted no teme a Dios, no teme a nadie. Y si tiene que usar el nombre de Dios para sus inmundicias, para sus perversiones y sus maldades, usted usa y toma el nombre de Dios. Usted pagará por todo eso. Acuérdese, recuérdelo siempre, usted va a pagar. Arrepiéntase ahora. La oportunidad que Dios le está dando es que se arrepienta y usted también se aparte de este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en la sangre preciosa, no de un macho cabrío, no de un toro, no de una becerra. El nuevo pacto es en la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. El hombre caído en pecado, destruido, muerto espiritualmente y muerte física vería. Ese hombre a la deriva, lleno de pecado, de maldad, de violencia en su corazón, necesitaba ser restaurado, necesitaba ser levantado del muladar, del hoyo cenagoso, de la podredumbre, y nadie pudo y nadie quiso, solo uno, Jesús el Hijo de Dios, allá en la eternidad. Fue como que dijo el Cristo viviente: Padre, Padre, en una reunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo parece que se dio allá en el cielo, y en esa reunión uno solo dijo: Padre, yo iré por ellos, yo voy por ellos, yo voy por ellos, yo voy a entregar mi vida. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué triste, Dios mío, este momento, qué solemne. He deseado tanto comer esta cena con ustedes, mis discípulos, le dice el Señor. Entonces la copa, dice: toma la copa y repartidla entre vosotros, porque no la beberé más, dice, del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Él volverá aquí a la tierra por segunda vez, ya no como el cordero, ya no como el corderito de Dios, vendrá como el glorioso, victorioso, bendito Jesús de Nazaret. Establecerá su reino de 1000 años. Entonces Él, cuando venga a la tierra, volverá a tomar del fruto de la vid, como dice su palabra: no la beberé más. El pan también lo dio gracias, se le dio gracias a Dios y lo dio a sus discípulos. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Cuando ustedes participen de la cena, están recordando que mi sangre se derramó, que mi cuerpo fue roto, flagelado, molido por vuestros pecados. Qué hermoso, Jesucristo, te adoro, mi Rey. Dice el Señor: de igual manera, cuando hubo cenado, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por toda la humanidad se ha derramado la sangre del Cordero. Mas he aquí está en la mesa la mano del que me entrega. El Hijo del Hombre va según está determinado ya, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Qué pena, Dios mío. El Evangelio de Juan nos aporta, nos trae tantas revelaciones, Dios mío. Escucha lo que dice en este momento de la cena. Permítame leer el capítulo 13, pero antes del capítulo 13 yo hoy leía en Juan capítulo 12, el versículo 44, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ese es el versículo 44. El que me ve a mí, ve al que me envió. Habla de la unidad con el Padre. Habla totalmente de esa unidad, de esa armonía, total unidad con el Padre Celestial. El que cree en mí, no cree solo en mí, sino cree en aquel que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió.
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No pierda de vista, escuche lo que dice el Señor. Está hablando Jesús de Nazaret. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que la humanidad, antes de que Cristo venga, estaba sumergido en las tinieblas. Por eso Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas. El pecado es tinieblas, ignorancia, ceguera espiritual, ignorancia, desconocimiento de lo espiritual, es maldad, es muerte, es rebelión contra Dios. Pero Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso quiere decir que el que no cree en Jesucristo permanece en tinieblas. Pero qué lindo es Jesús de Nazaret. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Escuchó? Es palabra de Dios. Jesús habla. Al que oye mis palabras y no las guarda, no las pone por obra. Usted, hermano, que es un desobediente, que es un podrido y se comporta, su conducta es peor que la de los paganos, los pecadores. Al que oye mis palabras y no las guarda para ponerlos por obra, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa fue su misión. Pero escuche, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final o en el día postrero. Está hablando Jesucristo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, será su palabra que lo juzgue, la juzgue. Pero el que rechaza y no recibe sus palabras, porque hay unos que la reciben pero no la obedecen, hay otros que la rechazan y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final, en el día postrero. Serán las palabras de Cristo las que te juzguen, amiga, amigo mío. Vas a ser juzgada por las palabras del Señor. Él habló, tú las rechazaste. Tú la rechazaste, vas a tener una paga por eso. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que Él habla, lo hablaba como el Padre lo había dicho. Yo no hablo por mi propia cuenta. Nada de lo que Él hizo, lo hizo separado del Padre. Todo fue en humilde obediencia, sometimiento al Dios Todopoderoso. Es una de las cosas más gloriosas, Dios mío, es algo sorprendente, divino, ver la humillación, la humildad de Cristo, cómo ese sometimiento tan perfecto al Dios de amor, al Dios de toda gracia, de toda consolación. Escuche lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Antes de la fiesta, volvemos a la última cena, ahora en el Evangelio de Juan. Sigo leyendo porque es a continuación. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ya lo leíamos en el evangelista Lucas, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, ¿quién puso en el corazón de Judas Iscariote que entregue al maestro, al Raboni, al rabino Jesús de Nazaret? El diablo. Es palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Es el versículo 2. Que Dios mío, en el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua,
El Señor Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. El Señor sabía que había salido de Dios y allá volvería. Dice, el Señor, sabiendo que su hora había llegado, su hora, la hora de morir, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué amor, qué entrega, nos amó hasta el fin. Vale la pena estar alegres y felices sabiendo que con Él estamos tan seguros. Seguros, Él nos amó hasta el fin. ¿Sabe cuándo nos dejará Cristo? Nunca, nunca. El diablo deja, el diablo te lleva a traicionar, a engañar, pero no mi Cristo, no mi Maestro querido. Escuche, dice, cuando cenaban, el versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿Quién había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregue a Jesús? El diablo. ¿Qué era el corazón de Judas? Estaba lleno de ¿qué? De cizaña. Recuerda que llevamos la meditación, el trigo y la cizaña. Y el Señor Jesucristo nos habló tan claro en esta parábola que solo la registra el evangelista Mateo. No está en los otros evangelios, solo Mateo. La parábola del trigo y de la cizaña. El hombre que tenía su era y sembró el trigo. Sus colaboradores, al ver crecer el trigo, ven que brota la cizaña y le dicen, Señor, no has sembrado buena semilla, hay cizaña. Entonces el dueño de la viña, el dueño de la tierra le dice, el amo le dice, no, yo he sembrado buena semilla. Quien sembró la cizaña es el diablo, es el malo. Él sembró la cizaña. Entonces sus colaboradores le dijeron, entonces vamos a arrancar la cizaña y a quemarla. Les dijo, no, dejad que crezca lo uno y lo otro. No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejadlo. Y no habla de trigo y no habla de una planta, la cizaña, habla de las personas. ¿Cuánta gente cristiana está rodeada de gente endemoniada, de gente que es cizaña? Aquí está el Señor Jesucristo con 12 hombres que Él los ha escogido. Uno, su corazón está lleno de cizaña. Le permite al diablo que le siembre la mala semilla. ¿Lo recuerda? Así lo decía en la parábola. Le permite a Satanás, porque el Señor Jesucristo mismo nos aclara cuando da la interpretación, el que siembra la cizaña es el diablo. El que siembra malos pensamientos, horribles pensamientos en la mente, en el corazón del hombre, es el diablo. Es el diablo. Por eso el evangelista de Lucas dice que cuando el sembrador sale a sembrar, una parte cayó en el camino, pero viene el diablo, arrebata la palabra para que no crean y sean salvos. El Señor Jesucristo desde siempre y hasta siempre está buscando corazones para sembrar, para poner buena semilla. Quien le permite al diablo que le ponga cizaña, que le ponga mala semilla, que le ponga inmundicia, es el ser humano aquí, hombre o mujer. Hombre o mujer. Mire los anestesiólogos en Argentina, en esta clínica. Mire cómo les puso el diablo la mala semilla. Uno de ellos murió, se le pasó la mano, se quiso suicidar, no se sabe. Están las investigaciones. Pero ya está muerto, joven. Un anestesiólogo, pero se habían graduado, y mire hasta dónde llega la perversión. Ahora tenían sus fiestas horribles, sexo, droga, alcohol, era todo lo más horrible. Entonces se anestesiaban un poco y ya daban rienda suelta, y tenían el control otro poco, y así estaban drogados y hacían lo que querían. Mire cuánta maldad, cuánta suciedad, pero cómo le hemos permitido al diablo, Dios mío, cómo le hemos permitido al diablo y a sus demonios convertirnos como en cloaca. Así hay tantas mujeres que da asco esas mujeres y no reaccionan, están como anestesiadas.
Así hay hombres podridos y pervertidos, y las mujeres corren a los brazos de esos hombres. Que Dios tenga piedad, que esa gente pueda reaccionar, que esa gente pueda, como el hijo pródigo, ya perdido, destruido, aniquilado y moribundo, dice, vuelto en sí. Por fin, Dios mío, volvió en sí. Quiere decir que antes él no sabía ni lo que hacía. Ese poder tiene el pecado. Es como la anestesia. Una vez que te ha anestesiado el pecado, ya fue sembrado en ti por el diablo, ya tú no sabes ni lo que... Mire, Judas Iscariote le permite al diablo que esto sí quiero grabarlo, Dios. Le permite al diablo que mire, aquí dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase a Jesús. Dios mío, él sabe el mundo estas palabras, saben los seres humanos, pero le siguen permitiendo al diablo que le siembre más cizaña, más mala semilla, más, no importa. Todo lo contrario, es como que se complacen y ponen sus cuerpos para esas degeneraciones, se deleitan en las aberraciones. Es impresionante, el corazón del ser humano es impresionante hasta dónde puede llegar en la corrupción, en la podredumbre, en la insensibilidad. Yo me sorprendo, yo hay cosas que, Dios mío, me quedo perpleja. Y yo le digo siempre a los que están a mi alrededor, y lo que se viene es peor todavía, peor, muchas cosas que ni nos imaginamos. ¿Ah? Dice, el diablo ya le había puesto, ¿y sabe dónde le puso la mala semilla? En el corazón. Ya le había puesto en el corazón de Judas que entregase a su maestro. ¿Y por qué le puso eso el diablo? Porque era avaro. ¿Cuál era la puerta? Esto puedes grabarlo. ¿Cuál era la puerta? Es que grabas demasiado largo. ¿Cuál era la puerta que tenía Judas Iscariote? La avaricia, la codicia. La Biblia lo dice, que era avaro. La puerta que Satanás entraba y salía, entraba y salía. Ahí estaba con Jesús de Nazaret. Fue parte de los milagros, porque el Señor los envió a los 12 para que hagan milagros, sanidades, echen fuera demonios. Todo eso hizo Judas Iscariote. Sin embargo, nunca rindió por completo su corazón al Señor. Nunca lo hizo. Hizo milagros, vio los milagros sobrenaturales que hizo Jesús de Nazaret. Nada, absolutamente nada conmovió el corazón de ese hombre para que se liberase. Era avaro, codicioso. Entonces, como él era el tesorero, el que llevaba el dinero y el que compraban los panes, lo que tenían que comer en lo que iban avanzando y predicando el maestro con sus 11 y Judas 12 discípulos, él era el que compraba las cosas, el que pagaba. Él dice que cogía y una parte se la robaba y otra parte la dejaba en la bolsa. Era ladrón, era avaro, era codicioso. Mira las puertas abiertas. Judas nunca entendió que Jesucristo sabía todo. El Señor sabía que él era un ladrón. Y lamentablemente, mire, dice que mientras cenaban, la última cena del Señor, recuerden en Lucas, uno me va a entregar. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Cuando cenaban, ya el diablo le había puesto en el corazón la mala semilla, la cizaña, para que entregue al maestro. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios regresaría, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en un lebrillo agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Escuchó? Usted que es tan orgulloso, altivo, aquí tiene al hombre perfecto. Usted no es perfecto, no es perfecta. Usted es un asqueroso, una asquerosa, como yo, como todos, viles pecadores. Pero aquí está el hombre perfecto. En la última cena,
¿Por qué el Señor hizo esto? Posiblemente para dejarles un ejemplo de un amor tan grande que tenían que tenerse los unos a los otros. Pero esto es un acto de humillación. El Señor no lo dijo, lo mostró con sus acciones. ¡Qué humildad! ¡Qué humillación! Ellos comenzaron un día a discutir cuál iba a ser el mayor, cuál, y comenzaron a pelearse. Estaban discutiendo. El Señor Jesucristo les dijo: vengan, en mi reino no es así. Aquí no es así. De cualquiera de ustedes que quiera ser grande, ustedes tienen que ser el servidor, tienen que servir. Porque yo estoy a la mesa con ustedes, ¿verdad? ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy con ustedes como el que sirve. Les estoy dando un ejemplo. Y esto que hace el Señor corona todo. Es una humillación, es una humildad. Se ciñe, dice, se levantó de la cena. Mire lo que nos enseña Juan. No está esto ni en Mateo, ni en Marcos, ni en el evangelista Lucas. Sin embargo, Juan dice que se levantó de la cena, se quitó su manto. Era un momento tan triste, con tanta solemnidad. Él dice, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos, y los iba secando con la toalla. ¿Estaba Judas Iscariote aquí? Estaba Judas. Le lavó los pies Jesús de Nazaret a Judas Iscariote, también se los lavó. ¿Cuál será la condenación para Judas, Dios mío, cuando el Padre Celestial juzgue a todos, a todos? ¿Cuál será la condenación, Dios mío santo? ¡Qué dolor! Estuvo con él, participó de la mesa del Señor. Jesucristo lo llama amigo cuando lo va a entregar. Amigo, ¿a qué vienen esas palabras? Le retumbaron. Yo creo que esas palabras era como que ya le explotaban en el corazón cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Pero él no dispuso su corazón para ser guiado al arrepentimiento. Se llenó de remordimientos y fue a buscar a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes. Yo entregué sangre inocente, tengan esas monedas, se las devuelvo. ¿Sabe qué respondieron los sacerdotes y todos? A nosotros qué nos importa, allá tú. Esos son hijos del diablo, sin misericordia, sin compasión, sin amor. Y no le recibieron las monedas, él las lanzó al piso y fue y se ahorcó. ¿Por qué no mejor se dispuso en su corazón para que Dios en su misericordia lo guiara al arrepentimiento? Estaba tan endurecido, tan entregado a la codicia, a la avaricia. Qué pena, Dios mío. ¿Y cuántos en este tiempo y en este mundo están llenos de codicia, están cargados de avaricia? Se perderán si no se arrepienten. Pero el Señor antes los está llamando para que se arrepientan. Ay, amigos míos, amigas, pero qué acto el de Jesús de Nazaret, Padre mío, de verdad. Qué acto de humildad, de humillación. Es perfecto el Rey. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Yo me imagino a Pedro con sorprendido. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Tú lo vas a entender después, porque con este amor que yo te he amado y los he amado a los 11 más, así con este amor amo al mundo entero. Así, ese es el amor que tienes que llevar, Pedro, para el mundo. Este es el amor que el mundo necesita, Pedro. No es ese amor, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces. ¿Cuántas veces lo perdonaré? Hasta 7, Señor. Pedro ponía un límite. Pedro todavía era carnal.
El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, yo no te digo hasta 7, tienes que perdonar hasta 70 veces 7 las veces que se acerquen a pedirte perdón. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Porque si yo, el Señor de gloria, el amo, el Rey del universo, los perdono a todos ustedes, ¿quiénes son ustedes para retener odio y no perdonar a nadie? El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra: si vosotros queréis que mi Padre os perdone todos vuestros pecados, ustedes tienen que perdonar también a aquellos que los han ofendido. Tenemos que perdonar. Si algo se derramó en esta nación fue odio. Odio. Esto viene de muchos años atrás con un ex mandatario. Dios mío. Comenzando por los ricos, comenzaron con sus canales que ellos los manejan ahí entre ricos, y entonces comenzaron a destilar, a derramar odio, odio. Hasta hoy, aquí está el país que tenemos. Aquí está un país lleno de violencia, corrupto, malo, injusto, lleno de injusticia, lleno de gente que cada día se vuelve más violenta. Avanza el tráfico de drogas, avanza el lavado de dinero, avanza los vacunas, avanzan los grupos, ¿cómo se llaman estos? Las bandas armadas. Este es el país, porque es abominable delante de Dios odiar. Si tú quieres que Dios... En una ocasión alguien me dijo, ay, no sé, yo le dije: ¿y si a ti te falla un ser querido, tu esposa, algo? Bueno, yo le diré a ella o a quien sea, yo le diré: bueno, yo no te puedo perdonar, que te perdone Dios. Le dije: entonces tú, cuando expresas eso, estás diciendo: soy superior a Dios, que te perdone Dios que es inferior. Yo soy superior a Dios, yo no te perdono. Tú eres superior. ¿Qué? El todopoderoso Dios del universo nos perdona tanta podredumbre, tanta maldad cuando nos arrepentimos de corazón. Él no está contando nuestros pecados y echándonos en la cara todas las rebeliones y maldades que hemos hecho delante de sus ojos, que es tan santo, santo, santo. Tan solo nos ama y por amor nos perdona. Basta nuestras lágrimas de arrepentimiento, basta nuestro dolor para decirle: Dios, he hecho lo malo, te he ofendido, perdóname por favor. Y Él nos perdona. ¿Quién eres tú para decir: yo no te perdono? Aprende a perdonar, aprende a amar. Esto hace mi maestro al lavarle los pies. Les deja un ejemplo de amor, un ejemplo de humillación. El que quiera ser grande va a ser el que lo sirve, va a ser el que se humilla. Ese será grande en el reino de los cielos. Y Pedro: no me lavarás los pies, dijo. El Señor Jesucristo, escuche, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Escuchó las palabras de Pedro: jamás me lavarás los pies. Jesús entonces le respondió y le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro entendió que la cosa era seria. Si yo no te lavo los pies, Pedro, lo que ahora hago, tú no lo entiendes. Ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Pero si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo, le dice el Señor. Tú no vas a tener parte conmigo en su reino. En su reino. Ay, Pedro entendió: esto es serio. Señor, no solo me laves los pies, por favor. Lávame también la cabeza, las manos. Lávame todo, Señor. Dios mío, de verdad digo, yo hoy le decía al Señor: Padre, ¿cuánto tú sufrirás por nosotros, Dios mío? ¿Cuánto tu corazón se entristecerá mirando nuestras torpezas, nuestras debilidades, viendo que a veces sí te quiero amar, a veces hoy estoy cansado y prefiero dormir, comer? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto te entristecemos cuando en vez de seguir caminando por lo recto, por ese camino de luz, nos queremos desviar y tu mano misericordiosa nos hace volver? Padre, qué triste, Dios mío,
Qué triste, Padre, pero bueno, ahí estamos, seguimos hacia adelante en la pelea cada día. Él le dice el Señor Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Claro, el Señor sabía que todos estaban, dice, vosotros estáis limpios. Todos estaban atentos, escuchando. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién? Judas Iscariote. No pudo limpiarlo el Señor. Obstinadamente amó más la codicia y la avaricia. Me recuerda a Balán. Qué pena, se perdió. Porque sabía Jesús quién le había de entregar. Entonces, escuche, el Señor dice: así que después que les hubo lavado los pies a todos, a los 12, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes saben lo que yo he hecho. Vosotros me llamáis maestro. No olvide que estamos en la última cena del Señor. Es la última cena. Antes de ser detenido, aprehendido, cogido prisionero, es la última cena. Estos actos, todas estas cosas se dieron. No los dice Marcos, Mateo, Lucas, Juan lo registra. El uno aporta una parte, el otro evangelista otra, otros coinciden y está perfectamente todo hablado como lo habla Mateo, Marcos, pero hay partes gloriosas y el evangelista Juan es el que más nos hace ver y nos enseña parte de los acontecimientos, las cosas que sucedieron antes de que él sea detenido. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, les dice Jesús, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si ustedes me llaman maestro y yo les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los unos a los otros. Habla de ser el más humilde, el que se humilla, el que está presto a colaborar, el que está presto a amar a sus compañeros de milicia, de lucha, hasta el final. Y escuche: porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué hermoso, Dios mío. ¿Quién se pierde? ¿Quién se puede perder aquí? ¿Quién? A veces hacen actos de lavar los pies en determinadas congregaciones, pero primero dice: mañana les lavaremos, se van lavando, se ponen alcohol, van limpios, pero y las medias más nuevas, las más finas, y zapatos perfumados y todo, y van para hacer el acto. Así, ese acto me parece hipocresía. Usted sabe qué pies estaba lavando el Señor. Estos pies estaban terriblemente sucios. Recuerde que usaban tipo zapatillas. El polvo del desierto, el sudor, había excremento de animales. Los animales caminaban por estos caminos polvorientos y iban dejando sus excrementos. Posiblemente cuántas veces se ensuciaron los pies, estaban sucios, posiblemente tenían feos olores en los pies. Esos pies estaba lavando el maestro. Estos pies, los de sus 12 discípulos. Está Judas Iscariote, está Judas también. ¿Esto lo conmovió? Ni esto. Porque espere, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado tampoco es mayor, dice el Señor. Si ustedes saben estas cosas y lo entienden, bienaventurados serán si ustedes las hacen. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo sois.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando, dejando preparado, está preparando a sus discípulos, porque se viene el momento de su muerte. Ya no estará con ellos, pero Él los deja bien discipulados, bien enseñados. Les está dando con acciones, con hechos, está enseñándoles a los discípulos cómo Él quiere que actúen después de su partida. Nadie mostró más amor que Él. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: por eso yo los envío. El que recibe, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién lo envió a Cristo? El Padre. El que lo recibe a cualquiera de ustedes, es a mí a quien recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está recibiendo al Padre. Cuando Jesús dice esto, se conmueve en espíritu, dice la Sagrada Escritura, y declaró diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual amaba mucho Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era, de quién hablaba, de quién. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, que era Juan, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Jesús respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Mojando el pan Jesús lo dio a Judas Iscariote, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ese es el versículo 27 del Evangelio de Juan 13. Amigas, amigos míos, mire, vamos a estar meditando un poquito y ya luego nos despedimos un ratito, pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Él dice que el Señor se conmueve en espíritu, y luego de que se conmueve dice: uno de vosotros me va a entregar. Posiblemente esta conmoción llegó al corazón del maestro porque no quería que Judas Iscariote se perdiera. ¡Qué dolor para él! Sabía que uno de sus 12 se iba a perder, iba a ir a condenación eterna. Y qué lindo, Dios mío, el Señor se conmueve en espíritu. Pienso yo que estuvo a pronto para llorar. Pienso que Él quiso llorar en aquel momento, porque Él no quería y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y escuche, le pregunta Juan por insinuación de Pedro, que le pregunte, y le dice: Señor, ¿y quién es? Entonces Jesús dice: al que yo moje el pan y le dé, Él es. Mojó el pan y lo dio a Judas Iscariote. Escuche, lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Primero, Satanás no estaba morando todavía en el corazón, pero lo llenaba de cizaña. Mala semilla, mala semilla, mala semilla, mala semilla, dice. Y como cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase al maestro, ya le había puesto, le puso la mala semilla. Pero ahora el diablo ya no le pone, ya toma posesión del corazón de Judas Iscariote. Millones y millones en el mundo entero le están permitiendo al diablo que le ponga mala semilla, que les ponga cizaña, podredumbre en sus mentes, en sus corazones. Al final, ¿sabe lo que va a hacer el diablo? Lo que hizo con Judas. Va a tomar posesión de tu vida, amiga, amigo mío. Dalo por hecho. Así va a ser. Aunque lo niegues, aunque no lo creas, así será. El diablo tomará posesión de tu vida, porque esto no lo dijo otro, sino Jesús de Nazaret. Cualquier hombre me habla, no le creo. Cualquier mujer me habla, no le creo. Pero Jesucristo lo habló. Así es. Después del bocado, Satanás entró en el corazón de Judas.
entonces lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo el Señor Jesucristo. Cuando hubo dicho esto Jesús y tomó el bocado, Judas salió, era de noche y ya el diablo estaba en él. Qué pena, ya tomó posesión el diablo, mis amigos. Y aquí es donde el Señor, en este momento que establece este nuevo pacto con sus discípulos y con la humanidad entera, por medio de su preciosa sangre, también da el mandamiento eterno. Entonces, cuando hubo salido Judas Iscariote, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, claro, porque por su vida perfecta, santa, inmaculada, sin pecado, él se iba a levantar vivo de entre los muertos. Él iba a vencer la muerte, muerte que ningún hombre sobre la faz de la tierra había podido vencer. Esa muerte que nos dejó Adán, muerte espiritual, muerte física. El espíritu del hombre se murió, se confinó y está apagado en la profundidad a causa del pecado. Entonces vendría Cristo para darle vida a nuestro espíritu y vida eterna. Al morir enfrentaríamos la muerte de por vida hasta que existe el hombre aquí en la tierra, porque esa fue la herencia de Adán. Pero luego Él nos resucitará, así como Él resucitó, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y Él dice: ahora es glorificado mi Padre, ahora es glorificado, dice el Señor, el Hijo del Hombre. Él va a ser glorificado. Dice: y Dios es glorificado en Él. Dios es glorificado en Cristo, porque Jesucristo hizo todo y cumplió todo lo que el Padre demandaba, lo que el Padre en su santo corazón quería y quiere para el hombre. No hubo hombre que cumpla los mandamientos de Dios. Jesucristo lo hizo. No hubo hombre sobre la faz de la tierra que obedezca a Dios. Jesucristo lo hizo. No hubo hombre que sea totalmente sumiso a Dios. Jesucristo lo hizo. Todos nos equivocamos, todos nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis amigos, mis amigas, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Qué? Dios mío, qué cuadro, Padre Santo. Hijitos, les dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por ahora no podéis ir. Ustedes se quedan con vida y ustedes son los portadores del mensaje que he sembrado en el corazón de ustedes, el santo evangelio. Y eso ha sembrado en mi corazón. Pregonera del evangelio soy. Si algo me preguntan las personas que me escriben: ¿y qué trabajo? ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Ya estoy cansada, sí. Soy predicadora, no me avergüenzo. Posiblemente quieren que, como ellos, si hay uno ingeniero, abogado, quieren que yo les escriba: soy abogada, soy ingeniero. Soy predicadora del evangelio. Es un honor, es una honra que usted no lo tiene, por mucho que sea médico, abogado, licenciado, lo que usted sea. Yo tengo algo más grande que usted tal vez ni tiene. Yo tengo a Jesucristo y he sido llamada por Dios para servir en su reino. El Señor nos llama a todos. Hemos sido llamados después de la conversión de predicarle al vecino, al panadero. Voy a comprar el pan, voy a la tienda, voy a predicarle a las personas. Pero no todos tenemos llamados específicos como Dios me llamó a mí, con un ministerio evangelístico específico. Claro, desde niña, desde recién nacida espiritualmente, ya se revelaba que yo sería un evangelista. Yo no lo quería aceptar. Me daba miedo aceptarlo, me daba pánico. Yo recordaba las palabras de Jesucristo: si vas a una fiesta, no busques la primera silla. No vaya a ser que venga el convidado que le tienen esa silla y te diga: levántate y vete para atrás, porque esta silla es para esta persona que ha sido invitada. Y yo siempre tenía ese temor, y me hablaban y me profetizaban: tú eres la evangelista de Dios, la ministra. Ay, yo veía ministra, Dios mío, qué grande es eso. Así estuve por largos años. Ahora puedo decir, por la gracia de mi Salvador, soy ministra de su palabra. Y como dijo él, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado no es mayor que el que le envió. No soy más, soy tan poco, pero Él es mi Señor.
es mi Rey precioso, es todo lo que tengo. Terminamos aquí. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. No podían ahora, hasta que ellos también muriesen y resucitasen. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Qué solemne, Dios mío, qué profundidad, qué grandeza en sus palabras, qué perfección. Y pensar que tanta gente me escribe y no entienden esto, y no entienden al maestro, están con la mente tomada por Satanás pensando en esto, y busco es mujer, busco es matrimonio. Cállate la boca. Dijo Jesucristo, será como en los días de Noé, se casaban, se da sexo, 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 solo en eso piensan, solo en eso. Oír la voz de Dios, servir a Dios, ni siquiera pasa por la cabeza de ellas o de ellos. Dios tenga misericordia. Escuchó: un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. Era él mismo mostrándoles tanto amor, demostrado el amor más grande. Ahora él nos llama a nosotros: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Y escuche lo que continúa el Señor, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Por el amor que va a haber entre ustedes, los cristianos, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos. Es exactamente eso lo que no hay en este tiempo. Y el único ser que puede provocar el verdadero amor para el pueblo de Cristo es el Espíritu Santo. Hay una aparente unidad. Siempre desde lo que yo llego al Evangelio, yo siempre, aparentemente unidad. Pasaron como 5 o 10 años y yo después veía que era como hipocresía, que realmente unidos no estaban. Hacían campañas, hacían fiesta, pero unidad de corazón no había. No había. A pesar de eso, cuando yo llego a los caminos del Señor, un gran mover del Espíritu Santo había en este país, por su gracia y por su misericordia. Pasó el tiempo, parece que se fueron distanciando más, esas puertas abiertas se abrieron más, y la división y la separación es grande. Un día me escribieron: ¿cómo fue? ¿De qué doctrina eres? Algo, eres pentecostal, algo me escribieron. Le dije: no sé lo que me preguntas, no sé. Yo soy cristiana, soy de Cristo. Las denominaciones, más que unidad, han traído división, separación. Soy de Cristo, soy cristiana, estoy clara. Quien entrega su vida por mí se llama Jesucristo. Soy una cristiana, quiero guardar sus preceptos, sus palabras, quiero obedecer. Él me ayude a ir cumpliendo todos sus mandamientos. ¿Escuchó? Ese mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos unos a otros. Y Él dice: como yo los he amado, os améis los unos a los otros. En esto, por este amor que se van a demostrar entre ustedes mismos, el mundo va a conocer que vosotros sois, que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hay que tener amor. El Señor sigue hablando, Dios mío, en el Evangelio de Juan. Jesús el camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo. Jesús es la vid verdadera. El mundo los aborrecerá. La obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo habla? Es Juan el que nos expande y nos hace ver tantas cosas que sucedieron ese día en la cena. Después de eso, Él se va a un monte y ahí ora, creo que es en Getsemaní, ahí ora el Señor.
Escuche, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ora por sus discípulos en el capítulo 18, arresto de Jesús. Todos maravillosos acontecimientos que Dios quería que queden plasmados, se lo da al evangelista Juan, para que nosotros entendamos todas las cosas que sucedieron después de esta última cena que el Señor tiene con sus discípulos. Entonces, ya una vez que dijo todo esto, en el capítulo 18 dice, Jesús dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas conocía, el que le entregaría, o el que le entregaba conocía aquel lugar. Judas tomó una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues Jesús a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a sus 11 discípulos, porque el traidor, el que lo vendía, estaba con todos estos alguaciles que los sacerdotes, los fariseos, los ancianos habían enviado para prender a Jesús. No olvide que estamos en la Pascua, recordando este sacrificio, esta entrega del divino Maestro. Ahora es detenido, es apresado, pero el poder de la palabra de Jesús, cuando le preguntaron, Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesucristo le dijo: yo soy. No necesitaba Judas darle un beso de traidor. El Señor Jesucristo mismo iría frente a sus a aquellos que lo iban a detener, a sus verdugos, y les diría: yo soy. Porque Él no se iba a esconder, Él no renunciaría, Él no claudicaría, Él iría hasta el final por amor a ti. Por amor a ti, está viéndose tu mano, por amor a cada uno de nosotros, amigos míos. ¿Escuchó? Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Simón tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor se entrega por amor. Él no huyó, Él no escapó, Él no se escondió, Él no necesitó del beso de Judas. Él mismo va ante sus verdugos. ¿A quién ustedes buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Ahora aquí estoy, me buscan a mí. Dejen ir a estos, porque tenía que cumplirse que ninguno de los que Dios le había dado, Él perdería. Así como los amó desde el principio, los amaría hasta el final. Jesucristo nos ama, amigo mío, amiga mía. Jesucristo te ama. Deja de servir al diablo y preséntate a partir de este día para servir al Hijo de Dios. Entrégate a Jesucristo, entrégale tu vida. El Dios del cielo nos conceda la bendición de poder meditar en esas 7 palabras, el momento más oscuro de tanto dolor para la humanidad, pero también sería el momento más glorioso y maravilloso para todos nosotros. Amigos, amigas, hasta aquí vamos a meditar. Mañana podamos estar con todos ustedes. Ojalá nuestros hermanos hubiesen venido y poder estar juntos, todos escuchando la meditación de la bendita palabra de Dios. Hasta aquí quedamos en esta reflexión. El Señor ha sido detenido. Entonces prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron entonces a Anás y luego
Dice, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Entonces era Caifás el que había dado el consejo de los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Ese hombre sería Jesús de Nazaret, el que moría. Ellos estaban cumpliendo un libreto que ya había sido escrito. Lo escribió en el cielo el Padre de amor, entregando por amor. Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Dios nos amó tanto que entrega a su Hijo perfecto. Alabanzas, adoración, honra, honor le daré eternamente al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de los discípulos del Señor. Créame, amiga, amigo mío, adoro al Señor Jesucristo, adoro al Maestro. Ahora fue atado, fue amarrado y fue llevado, fue tomado prisionero y fue llevado ante Anás primero, que era suegro de Caifás el sacerdote. Ahora el sumo sacerdote después lo llevaría al juicio final, porque éste había dicho que era necesario que uno muera por todo el pueblo. Uno, pero no moriría por el pueblo judío solamente. Él moriría por todos, por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, gentiles, judíos, paganos y no paganos. Dios amó al mundo para que todo aquel, y entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tome la vida que Jesús le está dando. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Bye, hasta mañana, si el Señor así lo permite, y podamos estar juntos una vez más. Que el Señor nos guarde, nos ayude a podernos reunir. Ojalá a las 10 de la mañana podamos estar llevando la reflexión, la meditación, porque aquí ya él ha quedado detenido, está prisionero justo un jueves en la noche, amanece a viernes. Bueno, era el 14 de Nisan, es el calendario judío el que regía todas y rige todas las fiestas judías. No es nuestro calendario, pero en todo caso nosotros lo recordamos, este sacrificio eterno y glorioso para nosotros, saber que nuestro Redentor vive, nuestro Señor vive para siempre. Triste, porque fue horrendo y doloroso todo lo que Él vive. Llega al extremo de, orando a su Padre, decir: si es posible que yo no beba esta copa, Padre, pero no la rehusó. No se haga como yo, sino como tú, porque Él sabía todo lo que iba a vivir. Él sabía todo lo que le harían, el sacrificio, la flagelación, el despedazarle la carne, el escupirlo, humillarlo, flagelarlo de una manera tan cruel. Pero todo lo hizo por amor a nosotros. Solo nos queda postrarnos a sus pies y decirle: bendito, bendito el que viene en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Bendiciones, hasta mañana. Gloria a Dios, eternas glorias al Padre Celestial, al Cordero que está a su diestra y a su Espíritu. Bendito sea Dios. Amén.